Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo número 11. Hablaremos sobre la sinestesia. Los integrantes somos Cárdenas Meléndez Estela Guadalupe, Estrada Lizarra Gabalia y Villa García Valeria. Empezaremos con qué es la sinestesia. La palabra sinestesia, al contrario que anestesia, que se refiere a ninguna sensación, se refiere a un fenómeno de unión de unas sensaciones. Esto se traduce en que algunas personas experimentan sentidos mezclados, por ejemplo, ver colores mientras escuchan una canción o apreciar sabores cuando alguien te habla. La sinestesia es la percepción de una misma sensación a través de distintos sentidos. Los síntomas podrían ser visuales, como por ejemplo cuando se oye un sonido o se asocia un ruido con un determinado color. Eso sería la sinestesia visual. Táctiles podrían ser cuando al ver que se toca a una persona se perciben sensaciones táctiles. Y gustativos cuando al oír determinamos la palabra que parece la percepción de sabor específico. Las consecuencias al no tratarse esta patología no suele tener consecuencias negativas. Los estudios señalan que las personas con sinestesia podrían sentir agotamiento o estrés por el exceso de estímulos y por la sobrecarga sensorial a lo largo del día, pero la mayoría no experimenta ninguna alteración en su rutina. Muchas de ellas ni siquiera saben que lo son, que la sinestesia es algo natural y que al no tratarse de una patología no suele tener consecuencias negativas, comenta Porta. Implicaciones bioquímicas. Desde la perspectiva bioquímica se ha explorado la función de neurotransmisiones y la plasticidad neural. Las investigaciones sugieren que las variaciones en la cantidad o actividad de neurotransmisiones como la serotonina o dopamina podrían desempeñar un papel importante. Sin embargo, hay que destacar que la comprensión de las implicaciones bioquímicas de la sinestesia aún está desarrollado y se necesitan más investigaciones bioquímicas de la sinestesia aún en desarrollo. Y se necesitan más investigaciones para arrojar a luz sobre mecanismos subyacentes a este fenómeno. Continuando con lo que son las implicaciones bioquímicas, el núcleo de todas las teorías neurocognitivas de la sinestesia es la postulación de algún tipo de comunicación neuronal anómala. Si zonas corticales específicas, cuya comunicación es limitada en un cerebro normal, establecen conexiones activas. Esto puede llevar a la generación de sensaciones fantasmas. Este fenómeno inspiró a Ramachandran y a Hubbard para desarrollar su modelo de interconexión local, que puede dar cuenta de la aparición de fotismos en los sinestetas léxicos cromáticos. Al estudiar la sinestesia grafema-color, los autores cayeron en cuenta de que tanto el área cerebral del color V4 como el área visual responsable del procesamiento de grafemas están situadas en la misma zona cortical, el grifo fusiforme. Si en un cerebro humano ambas áreas establecieran comunicación neuronal, lo esperable sería que el sujeto experimentase colores en respuesta a la visión de grafemas. La cuestión es por qué y cómo se desarrollarían estas conexiones entre zonas que procesan aspectos diferentes de la entrada visual. En el transcurso de la maduración cerebral, el encéfalo pasa por una etapa de estabilización de conexiones, cuando un gran número de sinapsis redundantes es eliminado en el proceso llamado poda axónica. Si una mutación genética causara un fallo en este proceso madurativo en zonas específicas, el cerebro conservaría conexiones neuronales que podrían llevar a la experimentación de sensaciones inusuales como la de la sinestesia. Tipos de sinestesia. Existen dos grandes categorías generales de esta. La primera sería la sinestesia cognitiva. Esta es inducida por estímulos asociados a significados simbólicos aprendidos a través de la cultura. Por ejemplo, los grafemas, fonemas, nombres propios, días de la semana, etc. La siguiente es la sinestesia básica. En esta, los estímulos de una modalidad sensorial son percibidos simultáneamente e involuntariamente a través de otro canal sensorial, como por ejemplo ver la música.
A partir de las dos categorías generales anteriormente mencionadas, se han identificado y clasificado varios tipos de sinestesia. Los más comunes son el color grafema, que es la asociación de letras o números, el ordinal lingüístico, que es la asignación de personalidades a números, días de la semana, entre otros, el auditivo táctil, que es sentir texturas al escuchar sentidos, y la secuencia espacial, que es ver secuencias numéricas en ubicaciones específicas del espacio. No se conoce con certeza el origen o la causa de este fenómeno que es la sinestesia, pero es conveniente mencionar algunos datos sobre su hipotético origen genético. A pesar de que los estudios centrados en la incidencia y la heredabilidad de sinestesia idiopática tiende a aparecer más a menudo entre parientes y es aproximadamente 6 veces más frecuente en las mujeres. Este dato de por sí apunta en un probable origen genético de la condición sinestésica. Las investigaciones de incidencia familiar sugieren que se trata de un rasgo dominante ligado al cromosoma X. Por otro lado, el estudio Smilek y colaboraciones indica que la heredabilidad de la sinestesia podría ser más compleja. Los investigadores descubrieron un caso de gemelas monocigotas, de las que solamente una presenta sinestesia léxico-cromática. Los autores proponen que la ausencia de la condición en una de las hermanas podría deberse bien a la inactivación del cromosoma X o a la presencia de una mutación del gen responsable de la sinestesia. Con todo, teniendo en cuenta la evidencia acumulada, la probabilidad de que la genética contribuye al desarrollo de la sinestesia es muy alta. ¿Cómo se diagnostica la sinestesia? El diagnóstico de la sinestesia generalmente se realiza a través de entrevistas y pruebas especializadas realizadas por un neurólogo o un especialista en trastornos neurológicos. No existe un examen médico específico para detectar la sinestesia, ya que es una condición que afecta la percepción sensorial y no tiene manifestaciones físicas evidentes. Los métodos de diagnóstico suelen implicar entrevistas detalladas y pruebas específicas. En estas entrevistas, el especialista recopila información sobre las experiencias sensoriales del individuo. Se exploran las asociaciones atípicas entre los sentidos, como ver colores al escuchar música o asociar letras o números con colores específicos. Y las pruebas específicas se pueden realizar pruebas psicológicas o neuropsicológicas para evaluar la presencia y el tipo de sinestesia que experimenta la persona. Estas pruebas pueden incluir cuestionarios o tareas que indiquen la presencia de asociaciones sensoriales cruzadas. Diagnosticando sinestesia. A continuación voy a dar un ejemplo, el cual fue estudiado por el investigador Milán y colaboraciones. Cuando la T lee una expresión, como por ejemplo el arco iris, cada letra le hace ver un particular tono de color. Si otro sinesteta grafema color leyese las mismas palabras marcadamente desigual, el patrón de correspondencia entre fotismos y grafemas cambiaría. Lo mismo puede decirse de cualquier tipo de sinestesia conocido. En esta tabla podemos observar la correspondencia entre números y colores en dos sinestetas distintos, el R y el N. Un sinesteta cuyos fotismos son evocados por el sonido de instrumentos musicales presenta una matriz de asociaciones tono-color particular y diferente de cualquier otro sinesteta musical. Asimismo, las descripciones subjetivas apuntan en otro tipo de discrepancias en la experiencia sensorial sinestética, mientras que algunos sinestetas describen sus fotismos como manchas de color que flotan en su mente, de manera parecida a la imaginería visual voluntaria. Otros hablan de percepciones que son proyectadas sobre el estímulo externo, como un halo de color o un foco de luz que ilumina el inductor sinestésico. De esta heterogeneidad fenomenológica se ha ido definiendo una serie de criterios diagnósticos que permiten diferenciar la sinestesia idiopática de otro tipo de condiciones psicológicas, como alucinaciones o estados de conciencia alterados, o de extravagancias artísticas. La percepción sinestésica es 1. Involuntaria y automática. 2. Localizable en el espacio. 3. Consistente y genérica. 4. Duradera. Y 5. De una importancia emocional.
Demostraciones empíricas de la sinestesia. Como hemos dicho anteriormente, uno de los indicios que apuntan en la realidad del fenómeno es su consistencia a través del tiempo. Para evaluar la consistencia al sujeto se le presenta un inductor sinestésico, por ejemplo, un grafema en el caso de sinéstatas léxicos o un tono en los sinéstatas musicales, y se le pide un informe verbal sobre la sensación sinestésica asociada. La prueba se repite pasado un tiempo. Seguido este método, prácticamente en todos los estudios publicados, la consistencia de los sinéstatas se acerca al 100%. La estabilidad de sensaciones sinestésicas se mantienen aún cuando es evaluada a través de lapsos de tiempo prolongados hasta un año. Porcentajes. El estudio más completo sobre la demografía y la prevalencia de la sinestesia estima la prevalencia en 1 de 1150, 0.087% en mujeres, y 1 en 7150, 0.014% en hombres, confirmando además la mayor probabilidad de esta condición entre parientes genéticos, 36%. El estudio concuerda con los datos anecdóticos en cuanto a las tendencias artísticas de los sinéstatas. Un 24% de los 192 sinéstatas que participaron en el estudio estaban involucrados en profesiones artísticas. Los investigadores también preguntaron a los sinéstatas sobre las posibles ventajas y desventajas de la sinestesia. La mayoría de los sinéstatas encuestados, 71%, percibían su condición positivamente, informando que la sinestesia les facilitaba el recuerdo y la organización de datos. Era una fuente de placer mental e inspiración creativa. Aproximadamente un tercio de los participantes indicaron algunos aspectos negativos, principalmente una confusión debida a la incongruencia entre la percepción sinestésica y la realidad. Los sinéstatas léxicos informaron sobre sentimientos contradictorios, debido a sus predisposiciones negativas hacia personas cuyo nombre era percibido en colores mentales negativos. Una minoría se quejaba sobre carga sensorial y de sentirse incómodo por ser diferente de otras personas. Neurofisiología de la sinestesia. Esta se puede dividir en 3 puntos, donde el primero es la neurobiología. Los estudios neurocientíficos han revelado diferencias en la conectividad cerebral y en la activación de regiones cerebrales en personas con sinestesia. Por ejemplo, se han observado un aumento en la comunicación entre áreas sensoriales en el cerebro, y lo que podría explicar las experiencias sensoriales cruzadas. 2. Plasticidad cerebral. La sinestesia plantea preguntas sobre la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse. Esta condición sugiere que el cerebro puede tener conexiones inusuales entre áreas sensoriales, desafiando las ideas convencionales sobre cómo se procesa la información sensorial. Y 3. Filosofía de la mente. Desde una perspectiva filosófica, la sinestesia plantea cuestiones sobre la naturaleza de la percepción y la subjetividad de la experiencia. La sinestesia es un fenómeno fascinante que desafía las nociones tradicionales sobre la percepción sensorial y la cognición humana. Tanto la genética como la neurofilosofía continúan explorando los aspectos biológicos y conceptuales de esta condición, buscando arrojar luz sobre cómo y por qué ocurre y cómo estas experiencias pueden enriquecer nuestra comprensión del funcionamiento del cerebro y la mente humana. Conclusión. Durante esta gran investigación realizada sobre el conocimiento del fenómeno sinestesia, hemos logrado observar que esta peculiar condición no es un fruto de memorias infantiles, que su origen se debe a una gran probabilidad a una alteración genética y que las sensaciones fantasmas pueden llevar a un efecto típicamente sensorial, como el pop-out de grafemas positivos. Tras revisar bastantes datos y modelos, podemos ver que las causas de la sinestesia están en una comunicación anómala entre áreas cerebrales. Débase a esta una interconexión anormal en la corteza sensorial o en la desinhibición de vías neuronales de arriba abajo. En nuestra opinión, los investigadores que han hablado sobre el tema han demostrado perfectamente la autenticidad de la sinestesia, confirmando en la gran mayoría de los casos la veracidad de los informes subjetivos. Ahora bien, también consideramos que para lograr avanzar en la investigación sobre sus bases neuroanatómicas,
su origen y lograr más la comprensión del mundo hasta este fenómeno, es necesario aplicar los límites de la investigación actual en varias direcciones, para así lograr que este fenómeno se analice completamente. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.